Yo creo que ha merecido la pena esta legislatura. El presidente del gobierno puede decir cuando disuelva que deja una España mejor de la que se ha encontrado. Creo que las esperanzas del pueblo español, la certidumbre en nuestro futuro, ha merecido la pena estos 4 años. El Congreso ha echado la persiana. Se ha acabado la legislatura de 4 años del Partido Popular. Han sido tiempos difíciles, sin duda. Al comienzo solo se hablaba de la herencia de Zapatero, terrible, por cierto, pero con el paso del tiempo este parapeto ya no ha sido motivo para justificar las acciones de gobierno y los resultados que ha dado. Toca, por tanto, hacer balance. Ya no se habla de la prima de riesgo, de rescate, y cada vez hay menos paro, pero hay muchos deberes por hacer. Corrupción, regeneración, defensa de la familia, de la vida, transparencia y confianza en las instituciones. En todo esto, suspende el gobierno. De eso queda mucho por hacer. 5W, Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos con el tema. Buenas noches, Gonzalo. Hoy ha concluido la legislatura en la que el Partido Popular ha gobernado con una holgada mayoría absoluta. Pese a tener diputados de sobra para acometer una profunda transformación de nuestro país, de la administración, de muchos de los vicios heredados del pasado, poco se ha hecho de todo ello. En una cosa sí han aprobado. En materia económica, España ya no es el patito feo de la Unión, aunque queda mucho por hacer. La batalla se juega en España pese a que cada vez somos menos independientes, o dicho de otra manera, cada vez dependemos más de la Unión Europea y somos menos autónomos. Pese a ello, España ha hecho los deberes impuestos por Europa y nos ha merecido su reconocimiento. Si tuviéramos que tomar la lección al gobierno de Rajoy, sin lugar a dudas que suspendería. La mayoría de puntos de su programa electoral de hace 4 años no los ha cumplido e incluso peor, ha legislado en contra de lo que se había comprometido. Pese a esta realidad, desde el gobierno proclaman que han cumplido el 80% de lo que se comprometieron. ¿Está España mejor o peor que en 2011? Sin lugar a dudas, mejor en materia económica. Seguimos con 4 millones de parados, pero estamos lejos de los rumores de rescate e intervención económica. Rajoy deja encima de la mesa del nuevo gobierno varias patatas calientes. Una España con sombras de corrupción por doquier. El desafío separatista catalán en las cotas más altas de los últimos 4 años y una justicia lejos de la independencia que se le presupone. Balance francamente positivo, como dice el gobierno, o catastrófico, como dice la oposición. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Consumatum est. Se acabó. Cerrado por elecciones. El Parlamento echa la persiana y el Gobierno está más pendiente de los mítines y de las encuestas que de la gestión del día a día. El balance de la legislatura es siempre maniqueo. Bascula entre la catástrofe apocalíptica de la oposición y los laureles que se autoconcede el Gobierno. Lo cierto es que estamos mejor que hace 4 años, lo que no significa forzosamente que estemos bien. Mejorar a Zapatero no es empeño difícil. Mejorar su herencia ha sido un afán, es cierto, duro y amargo, pero no completamente estéril en lo económico, a costa, eso sí, del jarabe de palo financiero suministrado a los españoles por Rajoy, que ha incumplido, de la cruz a la fecha, el programa electoral que le dio la victoria en 2011. Es paradójico, la única verdad que almena su legislatura es que mintió para ganar. En lo moral deja una derecha social huérfana y en lo territorial una España desgajada y descosida en las costuras de su unidad. Y 4 millones de parados que desesperan entre la falta de trabajo y el voto del miedo. El gobierno central también daba ayudas. Declaraciones del principal imputado en el caso de los ERE, Javier Guerrero, el que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía. En su declaración voluntaria ante la jueza ha asegurado que tanto la Intervención General como la Consejería de Hacienda avalaron en el año 2005 las ayudas que se concedían y ha puesto el foco sobre el Ministerio de Recaudación. Guerrero afirma que el sistema que se utiliza en la Administración Central para conceder ayudas es exactamente el mismo. Ya nos tocará discutir con la intervención. Ya lo discutirán, pero vamos. Es que una cosa es que diga la intervención eso y otra cosa no, lo va a seguir hablando. Todo es revisado. Venga, Nadie puso pega. Nadie puso pega. Inmigrantes sirios rescatados aplauden el izado de la bandera de España. La Guardia Civil se ha desplazado hasta Italia para recoger a centenares de inmigrantes que habían sido rescatados en la cubierta del barco del Cuerpo. Justo cuando la embarcación iniciaba a zarpar, los inmigrantes, en un acto espontáneo, han comenzado a aplaudir cuando un agente izaba la enseña española. Tras la reunión celebrada entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo sirio Bashar al-Assad, el presidente
de Moscú ha apostado por un proceso político común en Siria, ya que considera que es la única vía para conseguir un futuro de paz en Oriente Medio. El jefe del Kremlin ha manifestado estar en estrecho contacto con otras potencias mundiales y con los países de la región interesados en el arreglo pacífico, dice, del conflicto. Ha agradecido, por otra parte, a Al-Assad el haber aceptado su invitación, pese a la trágica situación que atraviesa su país. Hoy miércoles, momento de echar un vistazo a la historia de la mano de Fernando Paz, quien hoy nos trae un personaje prácticamente olvidado por la historia. Se trata del padre Jerzy Popieluszko. Estos días se cumplen 31 años de su asesinato a manos de la policía comunista. ¿Por qué es importante su figura? Lo vemos en unos instantes. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a punto de un nuevo debut de equipos españoles, pero en la Champions, pero la noticia está en Manchester porque se han producido graves incidentes. Sí, graves incidentes entre los ultras del City y los ultras del Sevilla. En este caso, los ultras del equipo inglés estaban esperando a los del conjunto andaluz para ver lo que para hacer lo que estamos viendo justo a continuación, este lanzamiento de sillas. Les han atacado mientras estaban en una terraza esperando a que comenzase el partido. Bueno, en el tiempo de deportes ampliaremos información de estos tres encuentros. Recordamos: PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid, Astana y Manchester City, Sevilla. Señor Rajoy, usted miente más que habla. Miente más que habla. Eso le ha quedado claro a los españoles. Mire, la Comisión Europea ha sido muy clara, señor Rajoy. Ha destapado sus mentiras en relación con los presupuestos generales del Estado. Y lo que se ha conocido es que usted miente a Bruselas igual que miente a los españoles. Señor Sánchez, es que la Comisión Europea no nos ha pedido que rectificáramos el presupuesto. No nos ha pedido, que tomáramos medidas correctivas. No ha sabido leerse bien los papeles. Este año 2015 va a hacer una reducción del 1,3% del déficit público y lo pone como ejemplo de actuación correcta. Señor Sánchez, la verdad es que sobre reducción del déficit público no está usted en condiciones de dar ninguna lección, no a mí, sino a nadie. Porque ustedes crearon el déficit público 9% cuando llegamos al gobierno y se opusieron a todas las decisiones que adoptamos en esta Cámara para reducir el déficit público. Señor Rajoy, a partir del próximo 20 de diciembre se va a abrir una nueva etapa política en este país, presidida por un gobierno que defiende a la mayoría de la clase media trabajadora, a la cual usted ha castigado y olvidado. Y un presidente del gobierno, señor Rajoy, honrado. Ustedes dejaron un país al borde del rescate, al borde de la quiebra, en recesión y en paro. Eso lo hemos arreglado nosotros una vez más. Por tanto, lo mejor que le puede ocurrir a España es que ustedes sigan ahí en la oposición durante muchos años. Era el balance del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sobre su legislatura en la última sesión de control al gobierno. El presidente protagonizaba un tenso rifirrafe, lo han visto, con el líder socialista Pedro Sánchez, que le ha acusado incluso de mentir. A lo que Rajoy le ha contestado que espera que los socialistas sigan, por el bien de todos, muchos años en la oposición. Las críticas al gobierno no solo se han escuchado en la bancada socialista, desde UPyD y PNV también se han mostrado muy duros con la gestión popular, llegando incluso a acusarles de no haber mejorado los datos del paro. España triplica la tasa media de paro de los 34 países de la OCDE y que estamos alrededor del 20%, en la misma tasa que con la que empezó su legislatura. Ha sido duro y difícil, pero hemos logrado mantener el estado de bienestar, las pensiones, el seguro de desempleo. Hemos hecho las operaciones del FLY de proveedores que han servido para mantener los servicios públicos y hoy, después de todas esas decisiones, además de crecer y de crear empleo, ya podemos bajar los impuestos. Le reconozco, señor Rajoy, que es usted fiel a sus principios. Inició la legislatura mintiendo y acaba la legislatura mintiendo. En su primera intervención de esta legislatura, en el debate de investidura, mintió usted cuando dijo que en España no había corrupción. Después mintió cuando dijo que en su partido no había corrupción y metieron a su tesorero a la cárcel. Mire, yo no voy a hablar de su partido, porque creo que debo ser generoso. No voy a hablar de su legado, porque está ahí, pero sí le voy a recomendar, si me lo permite, para su futura vida, un poquito de humildad, porque así le iría un poquito mejor. Otros miembros del Gobierno también han querido repasar los últimos 4 años, mientras que Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, pide perdón por si ha ofendido a alguien con sus palabras. El ministro de Economía, Luis de Guindos, considera que los socialistas nos metieron en un embolado del que solo el PP ha sabido sacarnos. Para nosotros el balance es positivo, ¿no? Yo creo que hemos hecho el gran cambio que necesitaba este país, un país en el que ahora pues el futuro se afronta de otra forma. Una legislatura difícil, pero yo estoy muy satisfecho
de cómo ha ido todo. Una legislatura muy satisfactoria de reformas y de transformación de la situación económica, social, del empleo en España, y por lo tanto, en ese sentido podemos sentirnos todos muy satisfechos del trabajo realizado. Lo que ustedes dejaron fue una economía al borde del rescate y de la intervención, y eso fue precisamente lo que les obligó a adelantar las elecciones 5 meses y dejar el embolado al siguiente gobierno. Ahora tenemos una economía que crece, crea empleo. Si en algo mis palabras han podido ofender a alguien, pido públicamente disculpas y perdón. Quiero cerrarla con esta imagen, con este gráfico que es el de la recuperación económica de España. Montoro y sus gráficos. Ha sido un intenso fin de curso para sus señorías tras unas sesiones parlamentarias que no han sido precisamente tranquilas. No, desde desafíos a la bandera o la Constitución, pasando por las recetas médicas de algunos ministros o la irrupción en la Cámara Baja de las activistas de Femen. Repasamos algunos de los episodios más sorprendentes vividos por el hemiciclo en esta legislatura. Estos 4 años han dado para mucho. Al pobre Mariano Rajoy le han acusado de mentir varias veces y varias personas. Los datos oficiales para presumir, viene usted aquí y nos miente. Usted miente más que habla. Inició la legislatura mintiendo y acaba la legislatura mintiendo. Aunque cosas peores me han dicho, habrá pensado. Hay aplausos que suenan a marchas fúnebres. A Jesús Posada le ha tocado trabajar mucho con las pérdidas de papeles de sus señorías. Yo le aconsejo que vaya al psiquiatra. Cuando no con su ruptura directamente. Por eso, la solución tiene que ir porque estos artículos desaparezcan. Que a Sabino Cuadra le gusta llamar la atención ya nos ha quedado claro. Gora, Euskal Herria askatuta. Con tantas banderas, a veces el Congreso parecía la ONU. Esta, por ejemplo, es la exhibición de banderas como esta. Eso les molesta. Lo mismo con los idiomas. Guillem Agulló fue asesinado por un grupo fascista. Os record y el dolor. Le llamo al orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna. Aunque para cosas llamativas, los striptease en vivo y en directo. Mi conciencia. Señor Baldoví, está usted haciendo cosas inconsejables. Le voy a retirar la palabra. Después de este follón no sabemos cómo le quedan ganas de más a Soraya Sáenz de Santa María. Si quiere, el 21 de diciembre hablamos y se lo comento. Con el final de la legislatura, los diputados van a cobrar a tocateja 22.000 euros, cantidad destinada a que pasen estos 2 meses electorales. ¿A qué más tienen derecho sus señorías para hacer frente a estos 2 meses de campaña electoral? María Matos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues tienen derecho a varios privilegios. Primero, cada diputado cobrará una nómina de una media de 5.730 euros brutos. Esto se desglosa en la asignación que marca la Constitución de 2.800 euros, a lo que hay que sumar también 870 euros para manutención si viven en Madrid o 1.800 euros si viven fuera. Y además, todos los complementos que les corresponden a su pertenencia a comisiones. En total, esto da una media de la que hablábamos, 5.730 euros. Y es que al acabar la legislatura, cada uno de ellos tiene derecho a cobrar 2 nóminas, por la que si esta cantidad la multiplicamos por 2, obtenemos la cifra de 11.460 euros. Pero seguimos, porque otro de los privilegios es el que también pueden recurrir a la indemnización por cese de su actividad. Esta paga es de 2.813 euros por atención cada año que hayan trabajado. Si añadimos que cada diputado lleva trabajando un mínimo de 4 años, al hacer la multiplicación alcanzamos un total de 11.500 euros. Eso suponiendo que solo hayan estado un mínimo de 4 años en el Congreso. Entonces, si sumamos los 11.252 euros de la indemnización del cese a los otros 11.460 de la baja, obtenemos un total de 22.712 euros. Como ven, es una cifra nada despreciable si la comparamos con el sueldo medio de un ciudadano español, que son 15.500 brutos al año. Sus señorías cobrarán más en el mes de cese de su legislatura que un español en todo un año trabajado.
Gobernaré solo si el PP es la lista más votada. Palabras de Mariano Rajoy con las que cerraba la puerta a pactar con otras formaciones si su partido no es el que más votos obtiene en las próximas elecciones generales. El presidente también ha advertido de que el PSOE se aliará con cualquiera con tal de impedir que gobiernen los populares. Horas después era su número 2, Soraya Sáez de Santamaría, quien pedía al resto de partidos que dejen gobernar a la lista más votada. Yo desde luego no lo haré. Nosotros gobernaremos si somos la primera fuerza política en España. Desde luego no voy a entrar en las cosas en las que están otros. Mire, yo lo que pediría a todos los partidos es un compromiso, y es que pase lo que en España ha pasado desde el inicio de la democracia, que es que gobierne el más votado. Creo que esa es una buena práctica porque es respetar la voluntad mayoritaria de los españoles. Ciudadanos no termina de dejar clara cuál va a ser su postura respecto al asunto. Ayer mismo, en la redacción abierta de esta casa, el concejal de Ciudadanos, Sergio Bravezo, no cerraba la puerta a pactar con el PSOE, es decir, la segunda fuerza política, sea o no el partido más votado, si el PP no acepta los requerimientos que impongan desde su partido. Como siempre, eso es política ficción. Y nosotros en esa política de ficción siempre pensamos en ir a ganar. Yo me remito también a lo que hemos estado haciendo hasta hoy en día, que es pactamos siempre primero con la primera fuerza política que ha ganado y segundo, que pactamos medidas. Debe gobernar la lista más votada. Son lícitas las alianzas de las segundas y terceras fuerzas para evitar que gobierne el partido que más votos ha recibido. Asunto lo suficientemente importante como para plantear un cara a cara entre Eduardo García Serrano y Eurico Campano. Empieza Eurico. Pues claro que es legítimo apoyar a la segunda fuerza política. Es legal siempre y cuando se advierta previamente al electorado, tal y como está haciendo Ciudadanos, que no engaña a nadie. Está hablando de la posibilidad de dar sus votos al Partido Popular o al Partido Socialista, siempre poniendo las ofertas programáticas encima de la mesa y llegando a puntos comunes, tal y como se ha hecho en Portugal. La política actual, la política en pleno siglo XXI, requiere grandeza y altura de miras y patriotismo. Yo no discuto la legitimidad de esos pactos de perdedores para aupar al segundo al puesto primero, o sea, al gobierno, pero sí su licitud moral. Es sencillamente indecoroso, es indecente que los perdedores de unas elecciones roben al vencedor por mayoría simple la posibilidad de gobernar. Mi querido Eduardo, si el Partido Popular tiene miedo de quedarse fuera del poder, aun siendo el partido más votado, que se lo haga mirar y que hubieran trabajado más y hubieran traicionado menos a sus electores. Voy a desmontar tu argumento con un argumento muy sencillo. ¿Diría lo mismo el PP si las encuestas le situaran como segunda posible fuerza política en España? Pues evidentemente no, porque yo estoy hablando de decoro. Y el decoro en el PP es tan escaso como en el PSOE. Esto se solucionaba con una segunda vuelta, que es lo que sucede en Francia, a la que acuden los dos primeros. Y a decidir, es indecoroso que partidos que han perdido las elecciones sumen sus votos, perturbando además la voluntad de sus votantes. La voluntad de sus votantes. Van a ver en sus pantallas la nueva encuesta que hoy publica el periódico ABC, realizada por la empresa demoscópica GAT3. A 2 meses de las elecciones, el Partido Popular ganaría los comicios con 128 diputados y un 27,7% de los votos. 44 escaños menos obtendría el PSOE, formación que lograría el 21,8% de los sufragios. Ciudadanos entraría con fuerza en la Cámara Baja, obteniendo el 17,6% de los votos, lo que se traduciría en 56 diputados. Podemos, la formación de Pablo Iglesias, sigue con su tendencia a la baja, con lo que su intención de voto se situaría en el 14,1% de los votos y 39 escaños. El resto sería para formaciones nacionalistas e independentistas. Una de las personas más buscadas por la prensa es el presidente del gobierno, quien esta semana tiene que firmar el decreto de convocatoria de las elecciones del 20 de diciembre. Preguntado sobre si va a ser el candidato de su partido, Rajoy ha dicho que lo va a intentar. Con ánimo, gracias. ¿Ganas de volver como presidente el año que viene? Lo voy a intentar. Nos hemos venido hasta Arganzuela para saber si los ciudadanos creen que Mariano Rajoy es el mejor candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno. Bueno, con un poco de reserva sí. No, yo no lo creo eso, ni para el Partido Popular ni para España. Yo creo que sí. No. Yo creo que en el Partido Popular sí es el mejor. No, por Dios, no. Creo que sí, no hay otro mejor. Es una de las posibilidades y creo que no lo ha hecho tan mal. No, yo creo que no. Ni mucho menos. No.
Para mí es el mejor de todos los que hay. No es el mejor, es el único. No tiene otro. No, ni mucho menos. Sí, sí lo creo, que es el mejor. Pues no, yo creo que no. No, desde luego que no. Y si no fuera Mariano Rajoy, ¿quién sería el mejor candidato en el Partido Popular? La vicepresidenta. La que tiene dos... La Esperanza Aguirre. Fuentes, para mí sería Cifuentes. Cifuentes. No creo que haya muchas opciones, salvo Feijóo, Cristina Cifuentes, que está recién llegada a la Comunidad de Madrid. Aguirre. Cifuentes no me desagrada. Sí, me gusta más Cifuentes, que tiene otra manera de ver la situación de los ciudadanos. Cifuentes es un poco mejor que Rajoy, sí. Hombre, a mí me gusta más Cifuentes, pero creo que ha tenido un papelón ese hombre fatal, pobrecillo. Convergencia Democrática de Cataluña y yo mismo somos objeto de una caza mayor. Es la explicación que ha dado Artur Mas, quien una vez más ha acusado a la Guardia Civil de premeditación y sobreactuación tras la detención, recordamos, hoy mismo, del tesorero de su partido, Andreu Viloca. Convergencia Democrática de Cataluña como partido y probablemente yo mismo, como se demostró hace unos días, somos objeto de caza mayor. Esto parece que es evidente a ojos de mucha gente. a ulls de molta gent. Palabras de Artur Mas como consecuencia de la operación de agentes de la Guardia Civil que han detenido este miércoles en Barcelona al tesorero de Convergencia, Andreu Viloca, por el presunto cobro de comisiones dentro de la operación Petrum, en la que se acusa a ese partido de cobrar comisiones del 3%. Una operación en la que también se ha detenido a 6 empresarios y al director general de la empresa pública Infraestructures.cat, y se ha efectuado registros en 2 ayuntamientos catalanes y varias empresas constructoras. La Fiscalía Anticorrupción atribuye indiciariamente al tesorero de Convergencia un total de 6 delitos relacionados con la corrupción, el cohecho, la prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales. Eduardo, una vez más, desde Convergencia acusan a la Guardia Civil de sobreactuación, exageración y caza mayor. ¿Qué te parece? Pues me da la risa floja, Beatriz. Vamos a ver, cuando la justicia grita al ladrón, el reo tiene 2 salidas. Antiguamente acogerse a sagrado. Hoy, refugiarse en el patrioterismo de charanga y pandereta, buscando cobijo entre los que le jalean porque ha envuelto convenientemente sus coimas y sus mordidas en banderas populares. Tal que así ha reaccionado Artur Mas cuando la Guardia Civil y la Fiscalía, siguiendo el rastro del 3% de comisiones porque yo lo valgo y porque solo yo te puedo dar la licencia del chollo, han vuelto nuevamente a la gruta donde Convergencia Democrática de Cataluña guardaba a buen recaudo la contabilidad de Alibaba. Mas es un cachorro político de Pujol y hoy ha reaccionado como la matriarca del clan, doña Marta Ferrusola, cuando la UDEF fue a buscar al patriarca. No se le puede hacer esto a Cataluña, dijo entonces la Martona. Ese es el problema, que los nacionalistas consideran que la mordida del 3% es una singularidad catalana tan respetable y legítima como el pan tumaca. Muchas gracias, Eduardo. Reunión del PP Europeo en Madrid, nuevo espaldarazo de los líderes internacionales a la política del gobierno nacional respecto a Cataluña. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha defendido este miércoles que España sigue siendo una nación unida porque dice hay demasiadas divisiones en Europa. Mañana a las 11 de la noche entrevistaremos en Intereconomía Televisión a uno de los políticos del momento, Víctor Orbán. El primer ministro de Hungría nos concede una entrevista en exclusiva a esta televisión, a Intereconomía Televisión, para analizar los retos y amenazas a los que se enfrenta la Unión Europea en este año 2015 con la constante llegada de refugiados de Siria y de Irak. Es miércoles, tiempo ya de nuestra sección... Miércoles, digo yo. Sí, es miércoles, ¿Sí? ¿no? Señor. Por Dios, ya pensaba que estábamos en juegos. Tiempo ya de nuestra sección, un paseo por la historia, una cita con la historia. Don Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches. Déjame hacer una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy, porque a buen seguro que nadie se va a acordar de Popio Lutsko, espero que lo haya pronunciado bien, excepto este informativo. Y eso que le hicieron una película incluso. Bueno, en Polonia seguro que sí se acuerdan. La cosa es que se cumplen 31 años de su asesinato a manos de la policía política comunista de Polonia. Fue torturado, apaleado y arrejado vivo al Vístula. La aparición de su cadáver sacudió sin lugar a dudas al mundo y muy particularmente, claro, a Polonia. La tragedia de su muerte proporcionó un mártir a la causa de la libertad con mayúsculas. Señor Paz, 31 años de la muerte de este sacerdote. A la mayoría de españoles es muy probable que ni siquiera les digan nada, pese a que gente como usted lo vivió ya de una edad
avanzada. ¿Por qué deberíamos recordarle? ¿Quién fue Jerzy Popieluszko? Bueno, en primer lugar, avanzada no era mi edad, porque estamos hablando del año 84. Mire usted, tampoco soy del epipaleolítico, pero le diré, era un sacerdote polaco, ligado, aunque no orgánicamente, pero cercano al Sindicato de Solidaridad y a su dirigente máximo, Lech Wałęsa, y fue perseguido por la policía política comunista de Polonia en varias ocasiones por los sermones que de carácter, en fin, con unas connotaciones políticas, no lo que entendemos aquí por político, pero sí, lógicamente, al combatir la tiranía comunista, pues se estaba posicionando abiertamente contra el régimen. Además, esos sermones después corrían no solamente impresos, sino que además Radio Europa Libre, que era una radio norteamericana pagada por la CIA, que emitía desde Gerona, por cierto, desde las playas de Gerona, en fin, emitía sus sermones en toda Polonia y bueno, pues lógicamente se hizo tremendamente popular este hombre. Cuando lo asesinaron fue un hombre, es decir, su asesinato fue muy comentado obviamente en toda Europa, sacudió Polonia, pero en aquel momento todo el mundo le conocía. Lo que pasa es que es uno de estos casos en los cuales, bueno, el tiempo va borrando un poco su rastro. No en Polonia, pero sí aquí. ¿Y cuál era el contexto de Polonia en ese año 1984 en el que usted era jovencísimo? Por supuesto, pues Polonia era un país comunista, un país que estaba bajo la dictadura del general Jaruzelski, que pertenecía al bloque del Este, estaba tras el telón de acero, un país del Pacto de Varsovia y por tanto un país obediente a las órdenes de Moscú, aunque siempre había mostrado algún tipo de veleidad un poco independentista con respecto a Rusia, a la Unión Soviética, porque Polonia siempre ha estado entre Rusia y Alemania, como sabemos, y ha sido dividida hasta en 4 ocasiones por alemanes y rusos, generalmente de común acuerdo, con lo cual tiene una desconfianza natural hacia, en este caso, que es lo que nos interesa, hacia los soviéticos dominados por Rusia. Y en ese contexto de la dictadura bolchevique, nació el sindicato Solidaridad. En los astilleros Lenin de Dansk, que es una ciudad, la antigua Danzig, por la que empezó la Segunda Guerra Mundial, pues también empezó a caer el comunismo por esta ciudad, y en esos astilleros rebautizados Lenin tras la Segunda Guerra Mundial comenzó a actuar el sindicato obrero católico Solidaridad. Uno de los inspiradores más cercanos a Lech Wałęsa era este hombre, ¿no? La pregunta es inevitable. ¿Cuál era la relación que tenía Popieluszko con Juan Pablo II, otro gran disidente, digamos, del comunismo polaco, que antes y tras ser papa o durante su papado fue un activista, aunque no se metió en política, pese a que hizo política, contra esta ideología? Bueno, el clero en general polaco, lógicamente, estuvo muy inspirado por personajes como Karol Wojtyła, ¿no? Y por supuesto, una vez que fue elegido papa en 1978, no cabe duda de que tuvo un efecto de impulso total hacia el sindicato de Solidaridad, que nace 2 años después, en agosto-septiembre de 1980, ¿no? Entonces, la relación de todo el clero polaco con la cabeza de la Iglesia en ese momento es muy estrecha. Qué duda cabe que una de las razones por las cuales la chispa prende en Polonia para el derribo del régimen soviético en general, del telón de acero del bloque del Este, es porque empieza en Polonia, y empieza en Polonia entre otras cosas porque Juan Pablo II es polaco, y además por el activismo sindicalista católico, que era muy, muy potente, muy fuerte. Hay que tener en cuenta que los comunistas siempre han desconfiado mucho del sindicalismo, frente a lo que muchas veces la imagen que se tiene de los comunistas que son sindicalistas, en absoluto, porque ellos conciben el sindicato de una manera que es una correa de transmisión del partido político, y por tanto eso es contrario a la esencia misma del sindicalismo. Pero los sindicalistas católicos polacos sí que eran muy fuertemente sindicalistas y tenían una cierta ya tradición, por lo menos organizativa. Eso es lo que acabó impulsando la revuelta en Polonia y lo que terminó destruyendo la dictadura de Jaruzelski, aunque duraría todavía hasta el año 89. Bien es cierto. Pero bueno, digamos que el origen es ese, y que lógicamente el clero polaco y la figura de Juan Pablo II en ese sentido fue decisiva para impulsarlo. Fernando, nos dices que Polonia fue la chispa desde donde se dinamitó a todo el comunismo, pero antes, en otras partes de Europa, hubo otras rebeliones. ¿Por qué estas sí que fracasaron y en Polonia se triunfó? Efectivamente hubo 3 grandes rebeliones, la de Berlín en junio de 1953, la de Budapest en el 56 y la de Praga en agosto del 68, que fue una sublevación en cada uno de los casos contra el poder comunista de sus respectivos estados, y que terminaron fracasando. Terminaron fracasando, entre otras cosas, porque absolutamente nadie desde fuera le echó una mano. Era el resultado, la división de Europa en bloques era el resultado del Tratado de Yalta de febrero del 45, la división tras la Segunda Guerra Mundial, y había una especie de compromiso tácito por el cual Occidente no se inmiscuía en el bloque del Este, y el bloque del Este tampoco se inmiscuía en el hemisferio occidental. Así que esas rebeliones, tanto la de Budapest como la de Berlín y la de Praga, no recibieron auxilio ninguno desde fuera, mucho menos todavía los Estados Unidos, con lo cual estaban abocadas al fracaso desde el principio, y así sucedió, que fracasaron. La de Polonia fue distinta porque fue ya en una época muy posterior, y sí tuvo un cierto eco posterior. Ahí sí ayudaron.
Antes de seguir con este repaso histórico sobre la figura de Populuczko, sin ánimo de ser exhaustivo o minucioso, ¿cómo fue exactamente su muerte? Porque creo que, en fin, lo hemos anunciado anteriormente, pero fue francamente cruenta, ¿no? Sí, a Populuczko lo intentaron matar en varias ocasiones. Al principio probablemente lo que intentaban era asustarle, tipo mafioso, digamos, para que moderase el tono de sus sermones y de sus apariciones públicas. Sermones muchas veces que eran públicos, ni siquiera en la iglesia, sino que los oficiaba en ocasiones en púlpitos al aire libre, donde se oficiaban misas al aire libre. Y trataron de asustarle al principio, pero esa táctica, digamos, de aterrorizarle pasó después a la práctica. Es decir, intentaron matarlo de verdad. Ya no era asustarle, sino que manipularon su coche para que tuviera un accidente, etcétera. Pero se amedrentaba o no ante estos chantajes, ataques y demás. A tenor de sus sermones no. Pues a tenor de sus sermones, desde luego, para lo que servía era todo lo contrario. Le encorajinaba y le animaba. Hasta que llegó un momento, unos días antes habían intentado matarle igualmente, pero hasta que llegó un momento en que ya viendo que no podían hacerlo de otra manera, la policía política lo secuestró. Lo retuvo, le pegaron una paliza entre 3 oficiales, una paliza prácticamente mortal, pero que no llegó a matarlo del todo. Lo cerraron dentro de un saco y le incluyeron piedras dentro de ese saco, lo arrojaron al Vístula para que se ahogara. Lógicamente esas piedras hacían de lastre y, en fin, pues murió finalmente ahogado después de la paliza que le habían dado. Es decir, la muerte fue verdaderamente cruel, sí. Fernando, el balance tras la caída del comunismo es sin duda positivo, ¿no? ¿No es así? ¿O tienes algún pero que poner a esto, a esta afirmación? Bueno, hombre, sobre todo para los que sufrieron los regímenes comunistas, lógicamente, pues el final del comunismo, el haber terminado con esa tiranía monstruosa, lógicamente es una magnífica noticia. Lo que no es tan claro es que lo sea para el resto del mundo y sobre todo para la mitad occidental de Europa y para eso que llamamos Occidente, porque la existencia del comunismo nos obligaba a ser moralmente mejores y desde luego Occidente lo fue hasta la caída del muro de Berlín. Una vez caído el muro de Berlín y una vez desmantelado el bloque soviético, digamos que el derrumbe moral que vive Occidente, tan notable en nuestros días, sin duda se debe a que no tiene una contrapartida en la que mirarse o a la que tratar de superar. Y por tanto, si para aquellos a los que gobernó, desde luego, fue una bendición su caída, quizá para nosotros no lo sea tanto. Don Fernando Paz, una última reflexión. Cuando usted a día de hoy escucha a diferentes portavoces de partidos políticos enarbolando la bandera comunista o defendiendo las bondades del comunismo del siglo pasado, usted como historiador, no hace falta, o no conocemos tan solo este caso de Populuczko y Polonia, sino otros muchos países donde ha estado el comunismo, incluso en España, ¿qué piensa? ¿Cree que hablan con conocimiento de causas los actuales políticos de España en el siglo XXI o no? Hombre, los que profesan esa ideología indudablemente sí, es decir, tienen perfecta conciencia de lo que el comunismo ha supuesto en el mundo. Incluso las maldades y las atrocidades de él mismo. Pero el fin justifica los medios para ellos. Evidentemente, es decir, el problema está en el tipo de moral que profesan. Cuando se carece de toda referencia moral, lógicamente el fin justifica los medios y por tanto están dispuestos a cualquier cosa literalmente para imponer su criterio ideológico. Es la única explicación que existe. Es decir, cuando los dirigentes comunistas aniquilaban a decenas de millones de seres humanos, caso de Stalin o caso de Mao Zedong, por supuesto que sabía que estaban liquidando a esas decenas de millones de seres humanos, solamente que estaban dispuestos a hacerlo. No debemos juzgarles, no debemos enjuiciarles con nuestros criterios morales para comprenderlos. Si queremos tratar de comprenderlos, tenemos que hacer un ejercicio de empatía. Que saben perfectamente lo que hay y que lo justifican. Saben perfectamente lo que porque van para ellos para un bien mayor, ¿no? Exactamente. Esa es la cuestión. Don Fernando Paz, muchísimas gracias por su tiempo, su atención y le emplazamos a que vuelva con nosotros el próximo miércoles y ya nos dirá usted qué otra historia, otra hazaña, otra aventura nos trae. Será un placer igualmente. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. En los deportes, Juan Manuel Pérez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, quedan apenas unos minutos para que dé comienzo ese partidazo del Madrid contra el Paris Saint-Germain, para pronunciarlo bien. Bien pronunciado, Gonzalo. Pero no solamente el partido del Real Madrid, también el del Atlético de Madrid e incluso también el del Sevilla ante el Manchester City, un partido muy importante en la fase de grupos. Vamos primero con el del Real Madrid. Vamos a ver justo ahora mismo en pantalla el 11 inicial de los madridistas, que sale con Keylor Navas, en defensa Varane y Ramos, en la izquierda Marcelo, en la derecha Danilo, en el centro del campo Kroos con Casemiro y con Isco, y arriba dos canteranos del Real Madrid, José Rodríguez, Lucas Vázquez y Cristiano Ronaldo. Se cae Kovacic de la convocatoria después de tener un problema físico en las últimas horas. En el Atlético de Madrid es novedad precisamente la alineación de Savic y de Jackson Martínez arriba en punta. Esto es ahora mismo, dentro de unos minutos, pero ayer jugó el FC Barcelona, ganó, hizo los deberes con 2 goles de Rakitic y después del partido Luis Enrique habló y explicó por qué no le importa nada aspirar al Balón de Oro de los entrenadores.
Personalmente estarás contento también por estar nominado al Balón de Oro de los entrenadores. Al Pepino de Oro voy a estar nominado. Oye, lo sorprendente es que no lo ganes, ¿no? Porque lo conseguiste todo. Bueno, a mí los títulos a nivel personal me interesan muy poco en el fútbol, la verdad. Bueno, vamos con una noticia de esta misma tarde. El Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho que se podrían paralizar las obras de la Pineta y no ha dejado claro que el Atlético de Madrid pueda mudarse en los plazos establecidos a su nuevo estadio, al feudo rojo y blanco, a orillas no del Manzanares, sino de la M40. En Punto Pelota, en apenas unos minutos, les ampliaremos información al respecto. También en puntopelota.es podrán saber todo lo relativo a este asunto. Otro de los asuntos de esta tarde es, por lo menos de los que se está hablando en Inglaterra, es un poquito más desagradable. Es la colleja que José Mourinho propinó a un aficionado de apenas 14 años que le estaba grabando por la calle. Vamos a ver exactamente el momento de este vídeo que se está convirtiendo en viral en Inglaterra. É aquilo. Wasteman. É aquilo. É aquilo. É aquilo. É aquilo. É aquilo. Bueno, una imagen desagradable y también desagradable lo que está sucediendo siempre en torno a la FIFA, los últimos escándalos administrativos, económicos, que van a afectar también a Villar, el máximo organismo internacional del fútbol, el Comité de Ética en este caso, ha dicho que efectivamente Ángel María Villar puede ser el próximo investigado al respecto del FIFA-Gate. Muchas gracias, Juanma. Nos acompaña ya en plató Víctor Collado, Hola, director, presentador, muy buenas noches, de Trending Music, programa de música. Lleváis ya 3 programas en esta nueva temporada, pero ¿qué novedades nos puedes contar de esta temporada nueva? Pues claro que sí, apostando por la cultura, por la música en nuestro país. El tono, por favor, del DJ hay que cambiar. Naturalidad, tono del DJ, por favor. naturalidad, Que no porque estás bueno, ahí es que vengo radiando de grabar y la verdad es que ya, vale. Por cierto, con una persona que seguramente va a ganar un Grammy Latino. Bueno, pues novedades. Tenemos una sección nueva que es Nuevos Talentos y estamos apostando por la gente que quiere cantar, la gente que quiere participar y no tiene un medio donde darse a conocer y lo van a poder hacer en Trending Music. Eso en cuanto a las secciones, pero tenéis otras secciones muy divertidas, como por ejemplo una de tus favoritas que es Trending Street. ¿En qué consiste? Vamos Trending a contárselo a la Street, gente. voy por la calle y voy preguntando los gustos musicales de la gente, paro a todo el que lleva cascos por la calle y nos habla del artista y él se convierte en presentador presentando el videoclip de esa canción. Víctor, sabemos que tú eres un gran admirador de la copla, pero la mayoría de la gente en nuestro país, o por lo menos los jóvenes, ¿qué crees que escuchan? Tú la copla, Eduardo García Serrano nos consta que la zarzuela, pero la gente en España... Y los pasodobles, La gente en España, ¿qué crees que escucha es que mayoritariamente? Está todo muy repartido. Está el hip hop, está el pop, el rock, está un poco pasado de moda. Podemos decir que el reggaetón y la música latina ahora está en auge, no sé por qué. Y la música ¿No te gusta el reggaetón? No mucho, no mucho. Es lo que se Aunque escucha en sé que a todas ti las sí. discotecas, a mí me encanta. Y entonces dirías que lo que más escuchan los jóvenes españoles es el hip hop o el pop rock. El Latin House, el sonido latino, hoy en día, ¿eh? O sea, el reggaetón. Sí, el reggaetón. Bueno, Víctor, vamos a ver, personajes, porque es importante que vamos a dar a conocer, luego hablaremos de las promesas, porque creo que es otra de las secciones importantes de esta nueva temporada, pero ¿qué entrevistados, qué artistas nacionales e internacionales, danos un aperitivo, vais a tener a lo largo de este año? Pues fíjate, por ejemplo, hemos tenido a Estopa. Esta semana tenemos a Les Luthiers, que son auténticos clásicos que vienen de Argentina. Tenemos a todo tipo de artistas que nos van ofreciendo y la verdad es que tenemos los top de nuestro país. Y de los que has entrevistado hasta ahora, ¿quién es el que mejor te ha caído, con el que mejor te lo has pasado? Cébanos algo. Hombre, por ejemplo, una de las entrevistas más divertidas ha sido la que hizo Almudena Navarro con Estopa la semana pasada. La verdad es que nos reímos mucho y los hermanos Muñoz son muy simpáticos. Bueno, Víctor, tú siempre has dicho que uno de los objetivos del programa era apoyar, digamos, a la gente que no tiene recursos, que no tiene medios para dar a conocer esos talentos que son francamente buenos, por lo que nos comentas, pero que no tienen medios para darse a conocer. Cuéntanos en qué va a consistir esta potenciación de estos talentos. Claro que sí. Hoy en día ser artista es un poquito más fácil que antes porque por las redes sociales, pero nosotros queremos seguir apoyando a la gente, sobre todo esa gente que no tiene posibles, que no tiene dinero a lo mejor, o no tiene un buen padrino. Y bueno, a través de Trending Music se va a poder dar a conocer en televisión, en Intereconomía Televisión.
Bueno, y cuéntanos con qué vais en este tercer programa, a dónde habéis ido, fiestas, conciertos, eventos, que sé que estás todas las noches por ahí buscando. La verdad es que es un poco sorpresa, pero bueno, la verdad es que tenemos a Enric Verdaguer, que es un artista un poco friki. Pero ¿Por qué un poco friki? Es un poco friki, pero se ha colado hasta en la lista de 40 principales. Es así como latina también, de esta reggaetonera que tanto te gusta. Y bueno, tenemos el Trending Street, tenemos nuevos talentos, tenemos un montón de cosas que no te lo puedes perder. ¿Habéis ido a alguna fiesta? Qué envidia me da. Hemos estado en una gala muy importante de este país. Horario, recuérdanos el horario. Pues estamos todos los sábados y todos los domingos a las 9 de la noche y muy importante también de lunes a viernes a las 2 de la madrugada. Víctor Collado, muchísimas gracias y suerte en esta nueva temporada con este espectacular estreno. Ya lleváis 2 programas, ánimo con este tercero. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, pero antes, como saben, se cumplen 30 años de las profecías que se hacían en 1985 en aquella película Regreso al futuro. ¿La recuerdan? Vamos a recordar cuáles eran o cómo imaginaban el mundo en el año 2015. Nuestra compañera María Durán nos ha hecho el siguiente reportaje de lo que se decía de cómo sería el mundo en los tiempos que vivimos. El futuro es hoy, al menos si nos fiamos de la fecha que escogió hace 30 años Robert Zemeckis, el director de Regreso al futuro, para la llegada de Marty McFly. Los protagonistas de la película, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, se han reunido 3 décadas después para analizar las predicciones fallidas y acertadas de la película. Quizá les sorprenda saber que las zapatillas autoajustables verán la luz este año y que los patines flotantes ya existen, aunque su uso no sea generalizado. Lo de los coches voladores todavía está un poco lejos, sino que se lo digan a los conductores de Madrid. Sin embargo, que las llamadas se hayan sustituido por videoconferencias es bastante anterior a 2015. Ya se suele decir que a veces la realidad supera la ficción. Y un apunte, a las 4:29 de la tarde Marty McFly tendría que haber aterrizado en Hill Valley, pero hay una diferencia horaria de 9 horas entre España y Estados Unidos costa oeste, por lo que aterrizará esta madrugada. Aún así, si ven un DeLorean, tengan cuidado. No sé qué hacías tú en 1985, pero bueno, en fin, le han clavado bastante las predicciones que hicieron. Era muy pequeña, no me acuerdo, pero la película desde luego la he visto. No tanto como Paz, desde luego. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Recordarles, eso sí, que pueden seguir informados en todo momento en la web, en nuestra web, en la del grupo gaceta.es, y para todo lo deportivo también pueden informarse en puntopelota.es. Es todo, señores. Muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche y hasta entonces. El verde te relaja. El azul te transmite confianza y seguridad. En CaixaBank verás la vida de otro color. Con el pack Multiseguros tendrás todos tus seguros en una sola cuota mensual sin coste adicional. Y además podrás disfrutar de hasta 3 meses gratis. CaixaBank. Tú eres la estrella. Una velada en Restaurante Portonovo se transformará en un momento especial en nuestros salones o en nuestra terraza, disfrutando de nuestros platos que le evocarán los sabores y las texturas del mar de la tierra de Galicia. Si lo que prefiere es tomarse un aperitivo o disfrutar